Nunca lo sabes, nunca lo sabes. Bueno, ahora sí sonó al tiro la campanita. Toma 2 entonces, como siempre les digo nuevamente, muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer nivel medio noche. Les habla aquí, obviamente, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto, obviamente, a la tía Jenny. Les traemos para todos ustedes la siguiente clase. ¿Y qué vamos a ver esta semana? Si usted ya vio el material, quizás ya sabe lo que se viene, ¿cierto? ¿Qué sería el uso de adjetivos posesivos y pronombres posesivos? Vamos a ver qué son, para qué sirven, cómo se usan y cuál es la diferencia más notoria entre ambos. Siempre tratamos de relacionar la materia que vemos con el español, ¿cierto? Porque a veces relacionarlo con el español es más fácil de entender. Y créanme que si yo les pregunto a ustedes, o cualquier persona, nosotros en inglés utilizamos adjetivos posesivos, sí. ¿Y en español utilizamos adjetivos posesivos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Muy bien, tienes toda la razón. Exactamente, en inglés y en español se usan los adjetivos posesivos. ¿Y ahora los pronombres posesivos se usarán en español o solamente en inglés? Sí, sí o no, sí. Sí. ¿Estás segura? No, pero sí. No. Deberías estarlo porque tienes toda la razón. También se utilizan los pronombres posesivos. No sé si se ve mi camarita aquí, lo que estoy sosteniendo. ¿Sí? Sí, ¿Qué tengo aquí en pencil. pencil? No, no es un pencil, ese es un pen, por si acaso. Pencil es el lápiz mina. Pero este es un pen, ¿cierto? Un lápiz. Les quiero preguntar algo. ¿De quién es este lápiz? Del profesor. Exacto. Por lo tanto, este es mi lápiz. Y al decir mi lápiz, eso es un adjetivo posesivo. Mi lápiz. Pero si digo que es mío, eso es un pronombre posesivo. Ambos dicen a quién le pertenecen algo. Uno lo explican junto con el objeto, que ese es el adjetivo posesivo, y el pronombre posesivo no incluye el objeto. Se incluye de manera implícita, no explícita, como dicen algunos. ¿Ok? Miren, la pregunta esencial va a tratar del adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. Las siguientes oraciones están escritas utilizando un adjetivo posesivo. Reescribe las oraciones utilizando el pronombre positivo de forma correcta. Pronombre, nosotros ya hemos visto esas palabras, ¿cierto? Pronombre. Y ahí dice pronombre posesivo. Hay un ejemplo que dice aquí, this is your TV. Esta es tu televisión. ¿Cierto? Ahí está utilizando adjetivo posesivo y después el objeto. Esta es tu televisión. Pero aquí al ladito, en forma de pronombre posesivo, dice it is yours, es tuya. ¿Ok? Y aquí ya no va el objeto escrito, no va. Igual que en español. Entonces lo que hay que hacer en la pregunta esencial es un cambio. Todas estas oraciones están escritas con el pronombre, o sea, adjetivo posesivo, y tengo que reescribir esta oración con el pronombre posesivo. Ahora, hay algunas oraciones que comienzan con this is y otras oraciones que comienzan con these are. Ahí vamos a ver más adelante cuáles son las diferencias entre esos dos. De hecho, vamos a ver dos diferencias, uno para los adjetivos posesivos y otra diferencia que no es una regla, pero sí va a haber una diferencia al momento que nosotros escribamos el pronombre posesivo. ¿Por qué? Porque vamos a ver una regla que si el objeto que nosotros estamos nombrando aquí es singular o plural. De eso se trata el this is y el these are, por si acaso. Si es singular o si es plural.
Entonces, el título de esta semana va a ser Possessive Adjectives and Pronouns. Adjetivos posesivos y pronombres posesivos. ¿Cuál es el objetivo de la clase de esta semana? Completa textos guiados simples acerca de variados temas temáticos de la unidad. ¿Ok? Vamos a tratar de reescribir, por así decirlo, algunas oraciones que están escritas utilizando un adjetivo posesivo, que lo vamos a aprender hoy, y ya en la clase de mañana vamos a reescribir las oraciones, pero ahora con un pronombre posesivo. Y de eso trata la pregunta esencial. Yo en la clase de hoy te explico lo que es el adjetivo posesivo y la próxima, el pronombre posesivo. Ahora, oye, esto dice adjetivo posesivo. ¿Quién me puede explicar o recordar, así, por así decirlo, lo que era un adjetivo? ¿Qué era un adjetivo? ¿Recuerdan lo que es un adjetivo, cierto? Lo que va antes del sustantivo. Ya. Entre características del sustantivo. Califica al sustantivo, ¿no? Califica al sustantivo, muy bien, Diego. Entrega prácticamente características de un sustantivo. Si yo digo mi lápiz, la característica de este lápiz es que es mío. Y ese es un adjetivo, entonces, posesivo. Por eso es un adjetivo, porque entrega una característica, en este caso, de posesión. Les recuerdo, estudiantes del CEI Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 26, entre los días 18 al 21 de octubre. Y quizás va a sonar como disco rayado, o probablemente ya hay muchos profesores que han dicho esta misma frase, pero yo no voy a ser la excepción. Chiquillos, después de esta semana nos quedan solamente 2 semanas más de clases. La semana 27 y la semana número 28. Solamente como un spoiler para ustedes, las próximas 2 clases van a tratar de un tiempo verbal que nos falta, porque nosotros ya vimos el tiempo presente y el tiempo pasado, pero nos falta uno todavía. ¿Cuál es ese tiempo que nos falta? El futuro. Exactamente, el tiempo futuro. Y vamos a ver 2 tipos de tiempo futuro que existen. Ok. Ojo, a no bajar los bracitos todavía. Todavía hay tiempo para seguir subiendo las notas o para mantenerse. No piense que por tener una cuenta de ahorro de notas, por así decirlo, del primer semestre o a principios de estos meses, usted ya está salvo. ¿Para qué? ¿Para qué manchar tu registro de buenas notas, de buenas calificaciones? De azules, exactamente. Imagínate que yo todavía no le saco ni filo al lápiz rojo todavía. Así que, manténganse ahí, no baje los brazos, continúe del mismo ritmo. Si usted está mal, mejore. Si usted está bien, manténgase mejor. ¿Cierto? Además, 2 semanitas se pasan volando. Así que sigan mandando sus preguntas esenciales para que así usted se pueda eximir y no tenga que estar más tiempo a contrarreloj o incluso como la selección chilena con la calculadora en la mano para ver cómo nos va. Así que ya está el título. Pero como siempre, comenzamos aquí el show del profe de inglés junto con su fiel compañera, la tía Jenny. Comenzamos siempre con un poquito de Last Class que vimos nosotros la semana anterior. Y bueno, como dice ahí, la semana pasada te mostré una presentación relacionada con las preguntas WH. ¿Cierto? Las cuales eran palabras que formaban preguntas de carácter completa o desarrolladas. Su significado y uso también fueron compartidos. Vimos cuál era la traducción de algunos. Dejamos incluso algunos afuera. La pregunta esencial trataba de ayudarte a completar preguntas revisando la respuesta como guía. ¿Cierto? De eso trataba.
teníamos la pregunta esencial, que era una pregunta incompleta, que le faltaba la palabra WH correspondiente, y después tú tenías que ver la respuesta que había a esa pregunta para deducir cuál era la pregunta correcta. Muchos lo hicieron bien, hubieron otros que fueron muy entusiastas, por así decirlo, pero hubieron algunos que palabras WH y lo único que escribieron fue WH en todas. Era usar el WH correcto. Otros también utilizaron WH que nosotros dijimos íbamos a dejar afuera, por distintas razones. Así que si usted tuvo baja nota o no tuvo un 7 es por eso. Porque se equivocó en seleccionar las palabras WH, la escribió mal, o escribió algunas que son palabras WH, pero que nosotros habíamos dejado afuera. E incluso en el material aparece, dejamos estas afuera. Así que mucho ojo al revisar el material, estudiantes. Ya no es llegar y solamente hacer la pregunta esencial, es revisar el contenido también. No piensen que el contenido es de San Google, por si acaso. El contenido lo hago yo. No lo van a poder encontrar en Google. Ya las preguntas esenciales tampoco. Así que mucho ojo con eso. Bueno, eso fue la semana anterior. ¿Qué importa ahora? Lo que importa entonces es lo que vamos a ver nosotros esta semana. Y la importancia de la clase de esta semana está relacionada a los pronombres ya vistos durante gran parte del año. Nosotros hemos visto todo el año, para que no se nos olvide, cuáles son los pronombres, ¿cierto? Y nosotros, ¿cuántos pronombres tenemos en inglés? ¿Alguien me lo recuerda la cantidad de pronombres? 6. Ya, they es 1. 6, dijo. Ah, son 6. Ok, son 7. Son 7 pronombres. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 7 pronombres? A ver cómo está la memoria. ¿Alguien me puede nombrar alguno? I, you, we, You, we, it, He, he, she, they, they. Ahí están los 7. Muy bien. I, you, we, they, he, she, it. Exacto. Muy bien. Muy buena memoria. Bueno, lo que vamos a ver hoy día va a estar muy conectado a los pronombres, por si acaso. Van a ver incluso que algunas palabras se asemejan mucho. Son relevantes en cualquier idioma para referirnos a objetos que nos pertenecen, entre otros, para obviamente mejorar las conversaciones y las interacciones. Así que estudiantes del primer nivel medianoche, les pido por favor que anoten el título del día de hoy, que es Possessive Adjectives. Adjetivos posesivos. A partir de la próxima semana, el dibujito que aparece ahí va a estar con mi peinado nuevo. No le cambié el peinado en todo el semestre. Y como pueden ver aquí, en esta oración ya se está utilizando un adjetivo posesivo. Dice, yes, that is my cat. Ese es mi gato. O my cat says hi. Mi gato dice hola. Mi gato. Le pertenece. Adjetivo posesivo, posesión. Yo poseo a ese gato, aunque suena un poco como película de terror. Es mentira, no tengo gato. Aquí al menos. Ok, comencemos entonces. Vamos a ver una pequeña explicación y más adelante vamos a ver un par de tablitas para poder hacer las diferencias. Entonces, primero empezamos obviamente con la explicación. Un possessive adjective. ¿Qué es un adjetivo posesivo? Y obviamente la palabra lo dice. Los adjetivos posesivos entregan información de a quién le pertenece algo.
como ustedes ven en la pantalla, lápiz, ¿cierto? Que es mi lápiz. Ya sea un objeto, ¿cierto? Como los que uno puede tener en su sala. Una persona, pero no que tú eres el dueño de esa persona, sino que en el sentido de una relación. Mi señora, mi pololo, mi polola, etcétera, ¿cierto? O incluso otro tipo de relación, puede ser mi amigo o mi amiga, mi primo, mi prima, ¿cierto? Una mascota también, como mi perro, mi gato. Un sentimiento, como mi dolor, mi angustia, mi alegría, entre muchos otros. O sea, yo puedo utilizar un adjetivo posesivo para muchísimas cosas. Estas palabras, como cualquier otro adjetivo que existe por ahí, van antes de un sustantivo. Como muy bien dijo la compañera hace un rato atrás, los adjetivos entregan información sobre un sustantivo, ¿cierto? Y en este caso, no es la excepción, ya que al ser adjetivos posesivos, siguen siendo adjetivos y te entregan información sobre alguna cualidad que tiene el sustantivo. Por ejemplo, my pizza, mi pizza, ¿cierto? El profe generando el antojo de los estudiantes desde tiempos inmemoriales. Continuemos. Veamos lo siguiente. Oye, sí, aprovechen que si alguno de ustedes está tomando notita, avíseme de todas maneras para yo ir más lento. Y si usted se queda atrasado, pero quiere que yo regrese a ver alguna diapositiva, me avisa y yo obviamente voy a devolverme siempre y cuando usted me lo pida muy cortésmente. Yo lo hago al tiro. Ahora, sabemos que te estás preguntando. ¿Qué es un sustantivo? Me imagino que es muy probable que no muchos de ustedes recuerden por los nombres técnicos de algunas palabras. Ya sea cuando hablábamos de verbo, en un principio era, no sé lo que es un verbo. Un verbo es una acción, ¿cierto? Un pronombre, palabras que reemplazan nombres. Un adjetivo, cualidad, ¿cierto? Características. Y aquí tenemos un sustantivo. Yo me imagino que muchos de ustedes cuando le dicen la palabra sustantivo, lo primero que se les viene a la mente son esto. ¿Algún recuerdo del colegio? Cuando hablábamos de sustantivos propios, sustantivos comunes. ¿Cierto? Me imagino que es lo primero que se les viene a la mente. ¿Alguien me puede decir una explicación súper simple, por favor? ¿Cuál es o qué es, mejor dicho, un sustantivo propio? Es como la cualidad de una persona. Sustantivo propio. Lo que está diciendo es un adjetivo. Ya. Cualidades son adjetivos. Aquí estamos viendo sustantivos. Es el nombre de una persona. Nombre de personas. Ya, nombres de personas. ¿Solo de personas? De nombres propios. De cosas. De un país. De países, de ciudades. De marcas, de empresas, exacto, de países, ciudades. Muy bien. Bueno, tienen toda la razón con todas esas respuestas que dieron en un coro hermoso que salió. Tienen que practicar más ese coro, por favor, chiquillos. Pero tienen toda la razón. El sustantivo propio son los nombres, aunque digan nombres propios, ya sea nombres de personas, el nombre de las mascotas, nombres de países, ciudades, regiones, continentes, planetas incluso, o marcas, ¿cierto? Las marcas como Coca-Cola, como Apple, como Samsung, todos esos son nombres propios. Y ahora un sustantivo común, y miren ahí abajito les dejé una pequeña definición súper simple de lo que es un sustantivo común. En palabras muy simples y muy fáciles de entender, un sustantivo común es prácticamente el nombre de las cosas.
Por ejemplo, aquí, nosotros en esta sala estamos rodeados de sustantivos comunes. Ustedes en sus casitas también están rodeados de sustantivos comunes. Por ejemplo, voy a empezar un show aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo un lápiz, ¿cierto? Lápiz, sustantivo común. La tía Jenny tiene un celular. Yo también tengo un celular, sustantivo común. Hojas, papel, ¿cierto? Sustantivo común. Yo una botella, una regla que tiene la tía Jenny, sustantivo común. Yo aquí tengo, tienes un corrector. ¿Cómo se dice corrector en inglés rápido? Liquid paper, papel líquido. Yo tengo aquí un libro, sustantivo común también. Tengo aquí un borrador, sustantivo común. La tía Jenny tiene un control remoto, ¿cierto? Yo también tengo un control remoto aquí. También son sustantivos comunes porque son cosas. Un reloj, oye, será el mío. Muy bien. No es un objeto. Pero aquí tengo también un rociador, ¿cierto? Sustantivo común. El mismísimo computador, exacto. El micrófono que tenemos aquí para que todos ustedes nos escuchen y nosotros lo escuchemos ustedes también. Todos esos son sustantivos comunes. Bueno, después de ese show, un poco extraño, mostrar las cosas que tenemos aquí en la sala de clases para que la conozcan, para que se vean las cosas que hay aquí. Sí. El nombre de las cosas es un sustantivo común. El nombre de las cosas. Así de fácil. Los objetos que ves ahora en tu pieza o en tu sala de clases son sustantivos comunes, como son las sillas, las mesas, el escritorio, ¿cierto? Etcétera. O si tú estás en tu casa, todo objeto, sustantivo común. Por el contrario, los sustantivos propios, como muy bien dijeron ustedes, son nombres de personas, marcas, países, ciudades, regiones, planetas, por nombrar algunos. Hay de todo un poco, de todo un poco. Pero de hecho, si tú dices, por ejemplo, perro, a tu mascota, perro o gato, son sustantivos comunes. Pero ahora, el nombre de tu perro o el nombre de tu gato, esos son sustantivos propios. Lo mismo pasa con esto, con los celulares, ¿cierto? Tu celular tiene un sustantivo común, que es celular o teléfono, pero también tiene un sustantivo propio, que es la marca del celular. O sea, por ejemplo, el mío es Huawei. Ese es mi celular. Huawei, Xiaomi, Lenovo, Motorola. Todos esos son sustantivos propios. ¿Quedó claro, estudiantes, lo que es un sustantivo propio y un sustantivo común? Sí, profe. Muy bien. Entonces espero que esto le haya también refrescado un poco la memoria con el español. Ahora, antes de ver el vocabulario, debemos tener conciencia que cada pronombre que ustedes ya nombraron, I, you, we, they, he, she, it, cada pronombre que tiene el idioma inglés también va a tener un adjetivo posesivo. Que no te extrañe que las palabras sean similares las unas a las otras. Observa la siguiente tabla que te mostraré cada pronombre con su adjetivo posesivo. Así que pongan muchísima atención a lo que van a ver ahora. De aquí, como pueden ver, dice pronombres contra adjetivos posesivos. Los pronombres, también conocidos como pronombres personales, indican un sujeto, ¿cierto? Alguien. Como dijimos antes, los pronombres reemplazan nombres, ¿cierto? Indican entonces un sujeto, una persona. Y el adjetivo posesivo indican claramente pertenencia. ¿A quién le pertenece? A un objeto. Otra cosa que deben tener muy claro, y atención con lo que voy a decir. El adjetivo posesivo va antes del objeto. Antes del objeto, no después del objeto. Yo digo el adjetivo posesivo e inmediatamente digo el objeto. Ahora, ¿cómo funciona? Como ustedes pueden ver en este costado, tenemos
la tablita con los 7 pronombres hacia abajo. I, yo, ¿cierto? He, o sea, she, ella, he, él, it, eso, you, tú o ustedes, we, nosotras o nosotros, they, ellas o ellos. Aquí están los pronombres y aquí está la traducción de cada uno para que nunca se les olvide. Y aquí al ladito está el adjetivo posesivo en inglés y acá adjetivo posesivo en español. Como cuál sería su versión de cada uno. Ahora, ¿cuál es cuál? Si yo quiero decir algo que me pertenece a mí, ¿cierto? Ustedes saben que el yo es mi pronombre, pero ahora ¿cuál es mi adjetivo posesivo? Para decir que algo me pertenece. Si yo quiero decir que esa cualidad del objeto es que me pertenece a mí, yo, el adjetivo posesivo de yo va a ser my. My. Y significa mi o mis. Puede ser singular o plural. En español tenemos adjetivos posesivos singulares y plurales, dependiendo de la cantidad de objetos. En inglés no ocurre eso. El adjetivo posesivo siempre va a ser igual, sin importar si es un objeto o más de un objeto. Entonces, my va a ser entonces el adjetivo posesivo para el yo. Como dijimos antes, my pen, mi lápiz, ¿cierto? O my cell phone, mi celular. Luego para el she, para el ella, el adjetivo posesivo va a ser her. Her. Y este adjetivo posesivo va a significar su o sus. Si es singular o plural. Se refiere a su o sus de ella. ¿Ok? ¿Por qué decir entre paréntesis de ella? Porque hay muchos. Por ejemplo, está el sus de él. Exacto. Mira aquí, por ejemplo, la tía Jenny. Estos son sus celulares. ¿Cierto? Tiene 2. ¡Wow! Ni en Matrix veía tanto teléfono. Muy bien, ¿conoces Matrix? Bueno, entonces, si una persona tiene un objeto o más de un objeto, decimos her. Her y el objeto u objetos, un grupo de objetos. ¿Ok? En el caso de la tía Jenny, como mostró recién, tiene 2 celulares, entonces serían sus celulares. Her cell phones. Y para el él, para el he, ¿cómo sería entonces para el he? El adjetivo posesivo de he va a ser entonces his. His. También significa su o sus, pero en este caso es exclusivamente para el género masculino. Y singular, obviamente, singular. Entonces, no tengo más de un objeto por aquí. Aquí, mira. Botaste el computador. Muy Ahí está el bien. otro. Tengo que este control y este control. Ah, ya. Sería, si ustedes lo ven desde su punto de vista, estos serían entonces his controllers. Sus controles. Bueno, controllers son como controles de consola. Serían his remote controls. Sus controles remotos. ¿Cierto? His remote controls. Sus controles remotos. It. Ustedes saben que it es eso que se refiere a lo desconocido, animales u objetos. Y estos también pueden tener pertenencia. Por ejemplo, si hablas que tu perrito tiene su casa, su ropita, su platito de comida. Son sus cosas, de hecho. Sus juguetes, quizás sus pelotas. Son sus cositas, ¿cierto? Por lo tanto, esto sí le puede pertenecer
a un animal, a una mascota. Entonces, ¿cuál va a ser el adjetivo posesivo? Muy similar, es el mismo, pero con una S al final. Its. Its. Y también significa su o sus, pero se refiere a un objeto animal. Como dices, its house, su casa, pero de la casa de quizás del perro, del gato. Its toys, sus juguetes. ¿Ya? Esta S aquí nos agrega porque es singular o plural. Aquí en el adjetivo posesivo. El adjetivo posesivo es así. ¿Ok? Its food, su comida. Porque aunque yo la compré, le pertenece a esta mascota. Ahora tenemos la palabra you. You, que significa entonces tú o ustedes. Solamente una curiosidad. En inglés no existe la palabra usted o una traducción correcta de la palabra usted. Hay palabras que no tienen traducción, que solamente existen en inglés, o sea, en español, y en inglés no. ¿Por qué nosotros diferenciamos de tú y usted? ¿Cuál es la diferencia entre decir tú y usted? ¿En español? Que usted es más formal. Es más formal. Muy bien. Y el tú es más informal, ¿cierto? Pero en inglés eso no existe. Existe el you nomás. ¿Ok? El usted es para nombrar más de uno, pero usted no existe en inglés. Al igual que la palabra estadounidense tampoco existe. Porque ellos son americanos, no son estadounidenses. Pero para nosotros sí existe la palabra estadounidense. O también la expresión de afecto, te quiero, tampoco existe en inglés. No saben cómo expresarlo. Ok, después de esa explicación de palabras que no existen en inglés, tenemos nuevamente entonces la palabra you, ¿cierto? You. Y su adjetivo posesivo, bastante simple, your. Se le agrega solamente la R al final. Se pronuncia un poco distinto también. You, your. No es your, your. Como si fuera una O al final. Your. You, your. Y también significa tú o tus, o en el caso que sea plural, su o sus. Continuamos con la palabra we. Y we significa nosotros o nosotras. Y su adjetivo posesivo, aquí va a cambiar casi completamente. Ojo aquí. We, adjetivo posesivo, our. Our. Que obviamente sería nuestro o nuestra, o el plural, nuestros o nuestras. ¿Ok? We pasa a ser entonces our. Se pronuncia igual que hora en inglés. Hour. A-U-E-R. Hour. Y para terminar esta gran lista de adjetivos posesivos, tenemos aquí el último pronombre que es they. They, que significa ellas o ellos. Su adjetivo posesivo va a ser entonces their. Their. ¿Ok? They, their. Con una R al final. Y su adjetivo posesivo en español va a significar su o sus, pero de ellos. Imagínate que es un grupo de personas. La semana anterior, la selección chilena ganó 3-0. Y decimos entonces que esta fue su victoria, their victory. ¿Cierto? Porque es un grupo de personas. Ellos. Que es su victoria. Ahora, si nosotros nos subimos al carro de la victoria, decimos que es our. Nuestra victoria.
Para otros puede ser nuestra derrota, ¿cierto? Entre otros. Pero bueno, estudiantes, ¿alguna duda sobre los adjetivos posesivos? Ahora, hable ahora o calle para siempre. ¿Algo que no haya quedado muy claro? Al parecer no hay dudas. Muy bien. Ni una duda, profesor. Perfecto, muchas gracias Diego por responder. Ahora, ¿cómo se usan? Porque nos podríamos estar preguntando eso en este preciso momento. ¿Cómo se usan? Como dijimos antes, al ser adjetivos deben ir antes de un sustantivo, o sea, de un objeto. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen, aquí está el profe, y lo que se ve aquí en la imagen es un celular, y me pertenece a mí. Por lo tanto, este va a ser my phone, o sea, en español, mi celular. Entonces, uso el adjetivo posesivo y después al ladito, el objeto. Así que so brief, muy breve. Para hacer oraciones un poco más extensas, ¿por qué? Porque lo que aparece aquí destacado no es una oración, es una frase. Para que sea oración hace falta la acción, el verbo. Incluso puede ser el famoso verbo to be. Para hacer oraciones un poco más extensas, podemos anteponer, ojo, this is, este es, o esto es, o esta es, si el objeto es singular. Ojo, si el objeto es uno, ponemos entonces this is. Ahora, por otra parte, si el objeto es plural, o sea, más de uno, vamos a utilizar entonces these are, que es estos o estas son. This is, este es. These are, estos o estas son, si el objeto es plural. Entonces, para hacer la oración más completa, podríamos expresarlo como, ya que yo tengo solamente un celular aquí mostrándolo, this is my phone. Este es mi celular. ¿Alguna duda sobre this is y these are? Yo sé que hay una duda, que no se atreven a hacerla todavía, sobre estos dos. Yo sé que hay una duda. La preguntaron las dos jornadas anteriores, en la mañana y en la tarde. Así que me imagino que tiene que haber una duda. Así que, ¿alguien tiene alguna duda? Pregúntenlo ustedes, porque no quiero preguntármelo yo mismo. Quiero ver si ustedes lo pueden sacar. Profe, lo que yo estoy mirando. Por ejemplo, arriba dice, este es. ¿Sí? Y abajo dice, estos has. Estos o estas. Estos o estas. Sí. Ese que dice este es también puede ser esto es o esta es, por si acaso. Esta es. Sí, tiene muchas traducciones en español. Y el que dice, pero se escribe así, porque es esto, es lo mismo o no? No entiendo. No son lo mismo, porque el de acá arriba, este es para uno. Y esto es para muchos. Estos o estas son, es para más de uno. Ah, ya. Ahora, Estos son estas. exactamente. Ahora, lo que yo quería que ustedes me preguntaran era sobre la pronunciación de estas dos palabras. Porque uno es this is y el otro es these are. ¿Cuál es la diferencia entre esta palabra y la de acá abajo? Repítelo más calmadito. No, y lo repito más calmadito. Mira, el primero, el de arriba, es this. This.
El de abajito es these. These. ¿Hay diferencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay diferencia? Sí, pues si hay la diferencia, se escribe con E y la otra es I, pero ay, es que el inglés es difícil. De verdad. Es difícil. Ambos son letra I, de hecho. Una es this, pero es muy cortita. This, como de golpe. Entonces, El de abajo es una I más larga. These. These. Esa es la gran diferencia que tienen esas dos palabras al pronunciarse. Ok, pasemos a lo siguiente. ¡Pum! Vamos a hacer esta actividad y después de esta actividad vamos a pasar a la pregunta esencial de la semana nuevamente para que la puedan ver. También les voy a mostrar spoilers de lo que vamos a hacer. Veamos cómo crear oraciones utilizando this is y these are según corresponda. Luego agregar un adjetivo posesivo y el nombre del objeto. Como pueden ver, aquí tenemos distintas imágenes. Tenemos un gato o el profesor Furro con una lanita. Tenemos a una mujer con un computador. El profe nuevamente con muchos libros. Y un montón de cajas que vamos a decir que estas son nuestras cajitas. ¿Ya? Vamos a simular que estas nos pertenecen a todos nosotros. Así que vamos a ver las imágenes y vamos a hacer estas oraciones. Así que, para empezar, vamos a utilizar la imagen de el profe gato, ¿cierto? Primero les pregunto, ¿cuántos objetos tiene? 1. Uno, muy bien. Entonces, hacer uno, ¿qué tengo que usar? ¿This is o these are? This is. This is, exactamente. This is. Y ahora, adjetivo posesivo. Esto es un gato. ¿Cuál es el adjetivo posesivo que utilizaba para los animales? ¿Cuál es el adjetivo posesivo que se utiliza para los animales u objetos? Yo, Ya. It's. It's. It is. It is. No es it is, es it's. Así. It's. Ojo. ¿Ok? Recuerden que estamos viendo adjetivo posesivo, no pronombre. ¿Ok? It's. This is it. ¿Y cuál es el objeto que tiene? Lana. Lana. Yarn. Ustedes van a Google y buscan la palabra lana, le va a salir otras cosas, como por ejemplo wool, entre otros. Yarn, si usted lo traduce, le va a salir como hilo, pero para el lenguaje, esto que tiene el gato en inglés es hilo, pero para nosotros es lana. Si usted busca lana en internet, le va a salir la palabra wool, y wool es como el material de la lana, como la lana de la oveja. ¿Ok? Y aquí dice entonces la oración que hicimos, this is yarn. Esta es su lana, la del gato. Le pertenece al gato. Vamos con la siguiente imagen, que es de esta mujer que está con el computador, ¿cierto? El objeto aquí es el computador, así que pregunto nuevamente, ¿cuántos objetos tiene esta persona? Uno. Uno, muy bien. Entonces, ¿cómo comienza la oración con this is o these are? This is. This is, muy bien. This is. Y ahora, ¿cómo era el adjetivo posesivo de ella, de mujer? Del she. Le mostré una tablita recién, hace un ratito. ¿Cuál es el adjetivo posesivo que se refiere al de una mujer? Sí. She es el pronombre. Necesito ahora el adjetivo posesivo. Her. Her, muy bien.
This is her. ¿Y cuál es el objeto que tiene ahí en el dibujo? Un computador. Un computador, exactamente. Que puede ser un computer, puede ser un laptop. Notebook está mal dicho, pero es un computer. Notebook, ¿no? Notebook, es que notebook significa cuaderno. ¿Por qué lo asimilaron? Porque se abre como un cuaderno. El nombre correcto es laptop, porque se puede poner en el regazo. Lap es regazo. Veamos la siguiente imagen, que vemos al profe de inglés, ¿cierto? Con muchos libros. Ahora, la pregunta. ¿Cuántos objetos tiene? ¿Uno o más de uno? Más de uno. Más de uno. Entonces, ¿cómo comienza la oración? ¿This is o these These, are? these are. These are. Muy bien. These are. Y ahora que le pertenecen al profe. El adjetivo posesivo. Para un hombre, para decir que le pertenecen a él. His. His. Muy bien. These are his. ¿Y qué objeto tiene? Libros, como book. Ojo. Book, libro. Books, libros. ¿Ya? Recuerden que es plural, tiene más de uno. Muy bien. Solo se le agrega la S cuando es más plural. La gran mayoría de las veces sí. Hay veces, como el que vamos a ver ahora, que no. Tenemos cajitas. Cajas. Tenemos cajitas aquí, ¿cierto? En esta última imagen. Y vamos a decir que estas cajas nos pertenecen a todos nosotros, a todos los estudiantes del primer nivel medianoche. Son cajas, por lo tanto, this is o these are. These are. These are, muy bien, porque son más de una. These are. ¿Y cómo digo que son nuestras? Our, muy bien. Uy, qué buena pronunciación. Muy bien, Jan Lamar. Y ahora, ¿cómo se dice caja? ¿Cómo se dice caja? Box. Pero aquí son cajas. Y no puede quedar así. Box. No puede quedar así como box. No puede hacerlo otra vez. Aquí va a quedar de esta manera. Boxes. ¿Hay una regla para esto? Por supuesto que la hay. Pero lamentablemente para explicar esta regla tendría que enseñarles fonética. Que es el arte de la pronunciación. Una de las formas es por el sonido final que termina la palabra. El sonido, no la letra, el sonido. Si yo le digo la palabra box, ¿cuál fue el último sonido que hice? Box. El de como si fuera una S, ¿cierto? Entonces, al terminar con ese sonido de S, yo tengo que agregarle la palabra ES. Es solamente por una cosa de pronunciación. Hay muchas palabras así. Es una regla bastante complicada, pero muy completa. Una de mis especialidades, sí, es la pronunciación en inglés. Bueno, vamos a ver la parte final entonces. Como ves, es muy fácil utilizarlos. A veces puede ser un poco confuso, pero recuerda que muchos son similares entre pronombres y el adjetivo. Tampoco olvides que indicamos posesión o pertenencia con los adjetivos posesivos, a quién le pertenece o de quién es. Ahora se ven los spoilers del día de mañana. Ya vamos a ver pronombres posesivos. Como dice aquí, the planet is ours. El planeta es nuestro. Y aquí después del pronombre posesivo no hay objeto. Porque esta palabra que está aquí incluye ya el objeto. Yo no digo el planeta es nuestro planeta, ¿cierto? Estaría siendo muy redundante. Por eso decimos entonces el planeta es nuestro. Listo.
Algunos son muy similares a los que ya vimos, otros son un poquito distintos. Uno es igual al otro. Ya. Vamos a ver qué son, obviamente, los pronombres posesivos. Son muy similares porque también indican pertenencia, pero uno los indica sin el objeto. Es como si se mezclara el adjetivo posesivo con el objeto y genera esta nueva palabra que es el pronombre posesivo. ¿Ya? Aquí hay algún ejemplo que dice aquí, this is my copybook, este es mi cuaderno, it is, o this is mine, es mío. ¿Cierto? Ahí estaría usando pronombre posesivo. Aquí para el objeto si es singular, vamos a utilizar it is. Si el objeto es plural, vamos a utilizar they are. Pero, profe, ¿puedo utilizar this is y these are? Sí, también. No hay diferencia, por si acaso. Aquí una tabla similar, pero esta vez con el pronombre, pero aquí al ladito aparece el pronombre posesivo. Y miren uno. Para las cosas o los animales no existe. Porque si usamos pronombres posesivos en animales, tenemos que saber el género. Ya, pero ojo aquí. Esta es como pregunta para la evaluación de fin de mes. ¿Cuál de todos estos pronombres no tiene pronombre posesivo? ¡Pum! Listo. Pregunta de prueba. Vamos a ver algo curioso con algunas palabras. Esto voy a entrar en detalle el día de mañana. ¿Ya? Vamos a volver a mostrar las tablitas con algunas palabras marcadas. Para que vean alguna curiosidad que se nota a la vista. Y bueno, volvemos entonces a nuestra pregunta esencial de esta semana, que dice, pregunta esencial 26, las siguientes oraciones están escritas utilizando un adjetivo posesivo, lo que vimos el día de hoy. Reescribe las oraciones utilizando el pronombre posesivo de forma correcta. Y recuerden, reitero, cuando ustedes utilizan un pronombre posesivo, lo que vamos a ver mañana, o lo que ustedes ya vieron según el material, no tienen que agregar el objeto. ¿Ok? Esa es la pregunta esencial, estudiantes. Mañana vamos a entrar con más detalles sobre la materia y nosotros podríamos ya dejar la clase hasta aquí. Es más que